Oscar Casanova, ¿quién impulsa justamente la idea y que lleva adelante este proyecto de poder ponerle a una calle de nuestra ciudad el nombre de Pedro Aedo? Oscar, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí. Gracias por la invitación y por hacerse eco de esta propuesta de nominar una calle de nuestra comunidad, sobre todo del espacio donde Pedro Aedo desarrollaba su vida cotidiana, como es JJ Gómez, Alta Barda o la colonia 17 de octubre, digamos, ¿no? Contanos, si querés, no te digo, no, perdón que te interrumpa, pero para comenzar, para la gente que quizás no conoce o no lo conocía a Pedro, ¿quién era, no? Pedro Aedo era un cantor de milongas sureras de nuestra comunidad. Nació y se crió por aquellos lares, ahí en Colonia 17 de octubre, infancia difícil, de oficios varios, entre ellos, por eso le canta a los cantereros, a los peones del yeso de ahí de JJ Gómez, vendedor de leña, por eso el leñatero. Claro. Posteriormente el verdurero de la comunidad, primero en algún móvil con tracción a sangre, como decíamos antes, y luego también le llegó la modernidad y tuvo su camionetita. Soñó, como nos decía él en algún momento, con ser concertista de guitarra, y de hecho intentó hasta aprender en nuestra comunidad tomando clases, hasta que el profesor descubrió que más que aprender música, lo que hacía era tocar de oído, y cada vez que venía lo hacía de esa manera, digamos, y se destacó en el canto de la milonga campera, que es un género muy particular, porque la verdad que hoy que todo es baile y sonidos altos, Pedro te invitaba al silencio para poderlo oír, y obviamente los temas te invitan a la reflexión. Decía los otros días en otro espacio que su nombre común es humano. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras calles lleven denominaciones de hombres de bronce, que antes de ser de bronce también fueron humanos. Alguien puede pensar que cómo va a llevar el nombre de una calle un artista de acá, porque a veces tendemos a desprestigiar lo propio, hasta que a veces trae alguna premiación o algún reconocimiento en otros espacios, y entonces decimos, es nuestro, digamos. Pedro no salió mucho de nuestras comunidades, sus intervenciones fueron bastante locales, pero fue un tipo solidario, de esos que cada vez que alguna actividad requería de su arte para recaudar algún fondo para un medicamento que faltaba, para un traslado médico que la obra social no cubría, allí estaba presente con su guitarra y con su arte, digamos, ¿no? Entonces, a ese hombre común que partió un 2 de agosto del 2022, es a quien queremos reconocer, tal vez como el inicio de un reconocimiento a nuestros artistas populares, locales y regionales, que merecen esos espacios. Hace poco tiempo también partió otro artista, como fue Lucho Arriagada, que también hizo del folclore su vida y su pasión, realizó radio durante muchos años, y tenía una característica muy particular que quienes han vivido en Roca desde muchos años lo veían en la calle Tucumán y Avenida Roca, frente al Correo Viejo, donde él decía que tenía su oficina. Claro. Y muchos buscaban de alguna manera pasar por esa esquina para compartir un rato con él. Y tal vez esa esquina deba tener hoy ese reconocimiento histórico
de que allí estuvo la oficina de Lucho Arriagada, que a veces se mudaba a la Sarmiento y Tucumán. La trasladaba. Por alguna cuestión de amistades. Sabemos que por estos tiempos el Consejo Deliberante ha denominado el anfiteatro local con el nombre de Cacho Lovelo, un artista también local, regional, de otro rubro, de otro género, y lo vivimos como muy interesante. Y tal vez, como no soy hijo de esta comunidad, esté pecando de injusto en la iniciativa, porque seguramente hay muchos otros que han hecho historia y caminada en el arte popular y que uno a veces desconoce, digamos, ¿no? Entonces, tal vez sea un inicio para que aparezcan nuevas posibilidades, digamos, ¿no? Claro. Y claro, te quería preguntar justamente, ¿cómo llega a vos Pedro Aedo, ¿no? ¿Cómo lo conocés? ¿Cómo conoces su historia? Yo siempre amé el folclore, digamos. El folclore latinoamericano, que incluye diferentes géneros, y en general aquel folclore que tiene un mensaje, como decía el Movimiento Nuevo Cancionero del año 63, creado por Mercedes Sosa, César Isela. No tuve la posibilidad de aprender música porque, bueno, no daba el oído ni el... Entonces, la única forma de vincularme con el folclore era esta posibilidad de hacer un programa de radio difundiendo. Y en algún momento pensamos que, además, la difusión podía constar también con la entrevista a los artistas locales, regionales y algunos nacionales. Y así fue como uno de los primeros que fuimos a buscar fue a Pedro Aedo. Recuerdo que veníamos saliendo de la pandemia, lo visité en su espacio allí en Colonia 17 de octubre y fue con la primera persona que volví a compartir un mate después de la pandemia. Mates que se hicieron largos y que en 2 o 3 horas pudimos recorrer la historia de su vida con el canto, la pasión que le ponía, los artistas en los cuales se reconocía y recorría, como el Pepe Larralde, como don Marcelo Verbel, don Argentino Luna, a quienes en algún momento había conocido, y quedamos en un nuevo encuentro, y ese nuevo encuentro no llegó, porque uno a veces se demora, anda ocupado, preocupado, a veces perdiendo tiempos en lugar de ganarlo en estas cosas, así que nos quedó como una deuda pendiente, y el día que nos enteramos pegó duro la noticia, como pegó duro en la barriada, y nos propusimos esta idea que, como verán, pasó tiempito, pasó casi 2 años para poder plasmarla. Hoy la pusimos a disposición del Consejo Deliberante y bueno, son ellos los que en definitiva... ¿Se pudo presentar en el Consejo entonces esto? Sí, yo creo que hay en esta cuestión de los procesos democráticos y de la participación ciudadana, uno puede presentar siempre alguna que otra propuesta. Después, obviamente, ellos tienen una autoridad otorgada por nuestra comunidad, que son quienes determinan si las condiciones de lo que uno presenta están dadas para que sea pertinente o no, digamos. Pero bueno, en esa consideración anda nuestra propuesta hoy. ¿Tienen una calle elegida o es donde se pueda en aquel sector? Mira, nosotros lo que en principio pensamos fue la posibilidad de que fuera en el centro de residencia de Pedro, digamos, esto de JJ Gómez, Altabarda, Gómez, donde de alguna manera hicimos el ejercicio de juntar algunas firmas que entraron al Consejo Deliberante con la notita que elevamos. Algunos vecinos nos señalaban, inclusive sus propios hijos, que pareciera que la calle que corre por frente a la casa de Pedro Aedo no tendría denominación aún. Digo pareciera porque no lo tenemos corroborado. ¿Dónde vivía él en la 17 de octubre, en la colonia? Él vivía en la colonia 17 de octubre. ¿Qué sector más o menos? ¿Eh? ¿Qué sector más o menos?
Porque, ese es un sector bastante rural, bastante disperso. Sí. Lo conozco porque, nada, me ha tocado ir a hacer algunas notas, incluso allá. Tenés dos ingresos, el que es Las Petuñas, continuación de Vita, o la que va por Villegas, digamos, para la Colonia 17. Yo he ingresado a través de JJ Gómez, pero creo que es la continuación de lo que es la Villegas, pasa por uno de los frentes, claro, de su casa, digamos. Muy interesante el relato también de cómo construyó ese espacio, porque lo eligió y allí fue construyendo sus mejoras hasta transformarse en una casita y donde constituyó su grupo familiar, digamos, ¿no? Así claro, que hasta ese detalle tiene también de trascendente, digamos, ese lugar. Así que ya te digo, tenemos como una suposición, esto lo podrá luego determinar el Consejo Deliberante y demás. Lo que nosotros nos planteamos es que tuviéramos la posibilidad de que fuera por aquellos lares, digamos, como claro, para reconocerle a la propia comunidad. Claro. Que tengo que decir que en la juntada de firmas, la verdad que no fue exhaustiva porque nosotros no nos abocamos totalmente, pero a cada uno que le planteamos la iniciativa, rápidamente se adhería a firmar y a colocar sus datos, cosas que hoy todo está en duda de para qué me piden los datos, claro, y demás. Y rápidamente ese Pedro Aedo se transformaba en afecto, en ese Pedrito Aedo. ¿Cómo no lo vamos a firmar si lo reconocemos, lo queremos? O sea, o cuando andaba preguntando cómo llegar, cómo no vamos a saber dónde vive Pedro, o sea, como que, bueno. Digamos, él en el ambiente del folclore y sobre todo en esa región de la ciudad, esa zona de la ciudad, todo el mundo lo conoce. Sí, sí, yo los otros días volví a encontrarme con sus hijos porque lo había hablado a los poquitos días de que Pedro falleció, esto de plantear la posibilidad de ponerle un nombre. Volví a visitarlos a los hijos y me decían que habían compartido algunos encuentros folclóricos y demás con otra gente de la región y que le habían preguntado justamente, che, qué raro que no surja esta iniciativa. Bueno, no somos muy iluminados, no se nos cayó nada, simplemente se nos ocurrió la idea e intentamos plasmarla, digamos. Bueno, claro, ahí anda circulando. ¿Pedro es nacido y criado en Roca? Pedro es nacido y criado en nuestra región, exactamente, sí, de una familia con numerosas dificultades. En realidad, de su relato propio, tiene escasos recuerdos de su grupo familiar biológico de origen, inclusive habla de una crianza de otras personas. Y bueno, también recordábamos de su bajada a la escuela primaria de Gómez, los primeros años educativos, su bajada en bicicleta, con pocos enseres para aprender, con una bolsa de polietileno, algún cuadernito y algún lápiz negro, y obviamente también alguna rata que se hacía, y pasos que fueron efímeros por la educación, porque a veces cuando la vida viene compleja te transformás a veces en mano de obra, claro, rápidamente para abandonar los espacios áulicos, digamos, ¿no? Así que esto fue un poco también la caminada de Pedro en su infancia. Claro. Bien. Claro. Bueno, mucho de eso seguramente lo habrá trasladado a su música, ¿no? Me imagino estas historias, ¿no? De lo que él iba viviendo, lo que vivió cuando era chico. Sí, ahí él ha interpretado 2 o 3 temas que los ha creado él, que uno es justamente le canta al leñatero y hace todo un relato respecto, bueno, a esa búsqueda de la leña en el monte y esa posibilidad, esa intención de venderlo en el pueblo, el regateo de algún cliente, claro, respecto al precio, a la calidad. Y después le canta al trabajador canterero, del yeso, claro, de Gómez y demás. Y recuerdo que en sus relatos también señalaba esta cuestión de que, bueno, muchos de sus compañeros de crianza buscaban otros destinos, otros paisajes, otras comunidades,
y él siempre optó por quedarse en nuestra región. Claro, por su lugar de pertenencia. Luego aprendió el oficio de albañil y bueno, y entre la albañilería, la verdulería y la música, que era más un oficio para mostrar que para comercializar, digamos, me imagino, claro. Iba su vida en eso, ¿no? Sí, no, y es interesante esto que creo que lo mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? De que también este reconocimiento sea para los que han marcado en la cultura, ya sea en la cultura o en otro aspecto o en otro ámbito de nuestra vida, de nuestra ciudad, que también tengan este reconocimiento, ¿no? Porque es como, muchas veces nos quedamos con los artistas que se nombran a nivel nacional y nos perdemos estas historias, ¿no? De quienes han vivido acá en nuestras tierras y que han logrado, ¿no? Pertenecer acá a la ciudad, a la región. Seguramente, y esta es un poco la iniciativa. Sabemos, los otros días surgía ahí en Plotier, que se habían puesto en algunas calles nombres de algunos artistas de rock nacional. Sí. Entonces, bueno, creemos que hay posibilidades, que hay antecedentes. Como digo, por no ser de la comunidad desde niño, tal vez pequemos de estar cometiendo alguna injusticia con otros artistas locales y regionales que han dejado fuerte huella en nuestras comunidades, pero tal vez sea el comienzo, claro, y tal vez se pueda... Una cosa no quita la otra. Claro, digamos. Es como una apertura, ¿no? Abrir la puerta a que surjan otras iniciativas con otros nombres, con otros artistas, ¿no? Claro. Eso está bueno. Si no tenemos mal entendido, todavía existen calles cuya denominación es un número. Sí. Hay muchas. O calle pública, hay mucho, ¿no? De calle pública. Claro, entonces, bueno, así, como que alguna posibilidad existe, y esperemos, bueno, nos quedamos atentos a cualquier otro requerimiento que pueda tener el Consejo Deliberante respecto a alguna data que se pueda requerir y demás, como para dar acompañamiento a este proyecto, que debo decirlo por la repercusión que ha tenido en la comunidad, es de aceptación, digamos, ¿no? Y esto ya es importante, ya es un primer reconocimiento, un buen paso a Pedro, digamos. Exacto. ¿No? Bueno, ojalá que esto se logre, finalmente se dé esta posibilidad en el Consejo Deliberante de acá de nuestra ciudad, y de que, bueno, Pedro pueda tener este homenaje, ¿no? En el lugar en donde él ha sabido recorrer, ayudar, acompañar, vivir, crecer, trabajar, bueno, toda su vida, ¿no? Ha sido aquí en la ciudad, en la región, así que ojalá esto se logre, se llegue a buen puerto y sea, como decíamos recién, el inicio también de otras iniciativas, de otros artistas, de otros músicos de nuestra región, ¿eh? Así que bueno, Oscar, la verdad que muy interesante tu propuesta. Sí, yo a veces cuesta mucho hablar en individual, digamos. Sí. En general estas son construcciones colectivas, claro, digamos, que uno ni siquiera sabe si se la imaginó uno o claro, se fue construyendo en ese oír y escuchar y acompañar las palabras de la comunidad, digamos. Así que lo único que hicimos fue por allí elaborar la nota, claro, darle una... y luego esta respuesta de recibimiento de la comunidad que hace que dice que puede ser factible, digamos. Genial. Está donde tiene que estar y es el Consejo Deliberante quien tiene la última palabra. Exacto. Bueno, Oscar, bien, te agradecemos mucho y sobre todo haberte acercado hasta aquí, hasta los estudios de la radio, y contarnos la historia de justamente de Pedro. Gracias a ustedes por hacerse eco, por retransmitirlo, y seguramente encontrará en esta difusión nuevos adeptos a la propuesta. Así es. Gracias a ustedes. A vos.